Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, Templo Betel, bienvenidos a nuestro servicio en línea y queremos traerle palabra de Dios en este día, amén. Este es el día que Dios ha hecho y nos vamos a gozar, hermanos, al escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? A ser alimentados de la palabra de Dios, hermanos, y ser restaurados y sanados, hermanos. Es poderosa la palabra de Dios y es muy importante, hermanos, que siempre estemos, ¿verdad? En la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Y en este día tengo un pensamiento para depositar en sus vidas, sus corazones. Hermanos, hemos estado orando por el mensaje en este día para que toque las vidas, los corazones, no solo del Templo Betel, sino los amigos que nos escuchan, nos ven a través de este medio. Hermanos, y pedimos que el Señor bendiga sus vidas en este día. Tengo un pensamiento, hermanos, que quiero depositar. Hermanos, y es una pregunta. ¿Qué significa no os conozco? ¿Verdad? En esta frase la encontramos varias veces en las Escrituras. Hermanos, pero queremos mirar, indagar. ¿Qué significa no os conozco? Y ahorita leyendo los versículos vamos a mirar lo que estamos hablando en este día. En Mateo capítulo 25, 1 al 13, hermanos, dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, las prudentes y las insensatas, dice que cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. No los conozco. De cierto os digo que no os conozco. Miren, versículo 13. Velad. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre celestial, te damos gracias en este día, Señor, por esta oportunidad que nos concedes traer tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este gran privilegio, este honor, Señor, de poder estar en este púlpito, Señor, para predicar, enseñar tu palabra, Señor, que fluya a las vidas, a los corazones, Señor. Ese es siempre nuestro pedir, nuestra oración, Señor, que haga impacto, Señor, por lo cual tú has enviado tu palabra, Señor. Unge mis labios, mi garganta en este día, Señor, para vocear tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, amén. ¿Qué significa, hermanos, no os conozco? ¿Verdad? Estaba pensando en el título y otro pensamiento. ¿Te conoce Jesús? ¿Te conoce Jesús? Una cosa es, hermanos, que uno conozca a Jesús. Pero mucho más importante, hermanos, como miramos en estos versículos, y más crítico, es que Jesús nos conozca a nosotros. Amén.
Es obvio, hermanos, iglesia, amigos, que estos versículos, hermanos, se relacionan con la salvación. Amén. La persona que no es conocida por el Señor es excluida de la salvación. Si Dios no te conoce, si Dios no nos conoce, no podemos entrar al reino de los cielos. No importa cuánto uno conozca de Dios, hermanos, mucho más importante es que Dios nos conozca a nosotros. Amén. Amén. Esto es, hermanos, lo que esta parábola, hermanos, que vamos a estar mirando en este día, nos está hablando, nos está diciendo. Amén. Nosotros, hermanos, sabemos que Dios, hermanos, usa parábolas para enseñar. Amén. La parábola toma, hermanos, ejemplos terrenales, si podemos decir así, ejemplos terrenales para hacer saber las cosas celestiales. Amén. Usa ejemplos, hermanos, de la vida del hombre aquí en la tierra para explicar, para que se entienda, se comprenda, hermanos, las cosas de arriba. Amén. Cuando el Señor empezaba, como lo miramos aquí, siempre Él decía, el reino de los cielos es semejante a. Está para explicar, hermanos, qué es semejante al reino de los cielos. Hermanos, y luego da el ejemplo terrenal y después, hermanos, viene la aplicación espiritual. Amén. Qué hermosamente, hermanos, nos habla el Señor para entender. Y aquí, hermanos, tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Todas ellas fueron asignadas, ellas fueron llamadas a recibir al esposo, hermanos, cuando él llegara para recibir, hermanos, o para celebrar las bodas. Amén. Hay una boda, hermanos, que se va a celebrar y estas 10 vírgenes son invitadas. Y aquí miramos, hermanos, que hay 5 vírgenes que son prudentes, amén, que eran prudentes, y 5 que no son prudentes. 5 de ellas tomaron esta celebración, hermanos, en serio, y se alistaron, hermanos, para recibir al esposo. Aleluya. Pero aquí también miramos, hermanos, estas otras 5 vírgenes, hermanos, que realmente no estaban preparadas. Estaban descuidadas. Hermanos, no tenían lo suficiente de aquello que era necesario para estar listas para este evento, hermanos, tan importante. La boda del esposo con la esposa. Ellas fueron invitadas, hermanos, y es importante que ellas se alistaran para recibir al esposo y, hermanos, llevarlas dentro de celebrar la boda. Amén. Hermanos, y no lo tomaron por serio, no tomaron. Y dice que de repente se oyó una voz que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Amén. Estas mujeres insensatas, hermanos, a la última hora, hermanos, querían prepararse. A la última hora, hermanos, ellos corren y se van para comprar, hermanos, lo que se necesita para poder recibir al esposo. Amén. Hermanos, cuando oyeron, se dieron cuenta que no estaban preparadas, hermanos, y salieron para prepararse. Amén. Pero como podemos ver, hermanos, esto les falló trágicamente, les falló, hermanos, grandemente. Cuando salieron a comprar, el esposo llegó y tomó aquellas 5 que estaban listas, que estaban preparadas, hermanos, listas, y dice que ellas entraron con él a las bodas, y luego dice, se cerró la puerta. Entraron las 5 con el esposo y se cerró la puerta. Cuando llegan, hermanos, las 5 vírgenes insensatas, se dieron cuenta que la puerta estaba cerrada. Estaba cerrada, hermanos, y empezaron a decir, Señor, ábrenos la puerta. Enseguida vemos, hermanos, la respuesta a su clamor de ellas. Se oyó una voz, hermanos, al otro lado de la puerta, y el esposo le respondió de esta manera, de cierto os digo que no os conozco. No los conozco.
Dice, velad pues, hermanos, la advertencia a los demás. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora, amén, en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta palabra velad, hermanos, es la clave de estos versículos, de este pasaje, hermanos, amén. Uno como cristiano siempre debe de estar, hermanos, velando, amén. Debe de estar velando, dice, velad pues, amén. Esto no significa, hermanos, que uno no debe, que uno no se puede dormir o que uno debe estar despierto, hermanos, todo el día y toda la noche. Amén. No es lo que está diciendo. Aquí la parábola dice que en el versículo 5 dice que las 5 prudentes, las 5 insensatas, dice, cabecearon y durmieron. Amén. Todos se durmieron, todas ellas se durmieron, las prudentes y las insensatas, amén. Pero como dije, este no es lo que este versículo, hermanos, nos quiere decir. Lo que aquí nos está indicando, hermanos, que uno debe de estar siempre despierto para Dios, para las cosas de Dios, para el llamado de Dios, amén. Despierto todo el tiempo, amén. Siempre, hermanos, estar espiritualmente alertos, amén, despiertos al llamado, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene, Cristo viene. Es estar despiertos y velando, hermanos, en cuanto a nuestra vida con Cristo, amén, espiritualmente alerta y vivos, hermanos. Porque si tenemos al Señor como cualquier cosa, hermanos, sin importancia, hermanos, no vamos a entrar a las bodas. Amén. No vamos a entrar al cielo. No vamos a ser salvos. Miren lo que dice Mateo 7, 21, 23. Hermanos, para que sea más claro. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día futuro, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre lo hicimos. Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí. No os conozco, en otras palabras. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa palabra, hermanos, no os conozco o no os conocí, significa no te conozco. I don't know who you are. I don't know you. No te tengo como seguidor mío. No te conozco como uno que me sigue, que me ama. Tú eres un extraño para mí. Amén. Esto es lo que dice Judas, hermanos. Un buen ejemplo, hermanos, nos puesto, ¿verdad? Por decirlo así, un buen ejemplo. Judas, hermanos, caminó con el Señor Jesús. ¿Cuántos años? Desde que llamó a sus discípulos, hermanos, 3 años. Caminó con el Señor, amén. Lo miró hacer grandes cosas, amén. Le llamó Señor, Señor, de seguro, hermanos, dentro de esos 3 años le llamó Señor, Señor. Judas vio al Señor echar fuera demonios, sanar enfermos, hermanos. Vio al Señor hacer muchas maravillas, hermanos. Pero al final, él fue engañado por el dinero, por la avaricia, hermanos. Y no tenía verdadero amor, hermanos, para el Señor. No amaba al Señor. La misma palabra aquí, hermanos, la Biblia nos dice que o lo llama a él ladrón. Amén. Era un ladrón y por esto fue, hermanos, excluido, echado fuera, dejado fuera. Judas, hermanos, se perdió para siempre. Entonces, hermanos, ¿por qué usar esta palabra? No te conozco o nunca te conocí. Amén. Podemos ver en el Antiguo Testamento, hermanos, que esta palabra conocer frecuentemente, hermanos, es intercambiada, hermanos, por la palabra escoger. Amén. Conocer.
En el Antiguo Testamento usaba la palabra escoger. Nunca te conocí es lo mismo decir nunca te escogí. Amén. Por ejemplo, hermanos, allá en Amós capítulo 3, versículo 2 dice, a vosotros, hablando de Israel, dice, a vosotros solamente he conocido. Amén. Dice de todas las familias de la tierra. Amén. Pongámonos a pensar lo que está diciendo aquí, hermanos, porque no significa que Dios no conocía a las otras naciones. Amén. Lo que dice aquí el Señor es que no escogió a las otras naciones, sino que solamente a Israel. No escogió a nadie más, sino a Israel. Las otras familias de la tierra, hermanos, no fueron reconocidas por el Señor. Dios, hermanos, no las había escogido para ser un pueblo especial, para ser un pueblo, hermanos, de Él, llamado de su nombre. Miren lo que dice Gálatas 4:9. Más ahora, dice, conociendo a Dios. Y Pablo como que refleja un poquito, dice, más bien, siendo conocidos por Dios. Es lo que dice al principio. Una cosa es conocer a Dios, pero más importante es que seamos conocidos por Dios. ¿Amén? Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, hermanos, siendo conocidos por Dios significa que Él ha tomado la iniciativa de darnos la habilidad, hermanos, de conocerle a Él, porque Él nos conoció primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le conocemos a Él porque Él nos conoció a nosotros primero. Amén. Ahora que usted y yo hemos hecho esta decisión de conocerle, o más bien siendo conocidos por Él, ¿cómo es posible, hermanos, darle la espalda al Señor? ¿Cómo es posible darle la espalda al Señor para volver a los débiles y pobres rudimientos de este mundo? Dios, hermanos, en su gracia, Dios en su amor, Dios en su misericordia nos conoció primero, hermanos, y por eso ahora le amamos. Amén. Le amamos. Mire 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Amén. Pero si alguno ama a Dios, es que es conocido por Dios. Dios lo conoce. Amén. El ser conocido por Dios es una precondición al saber cómo uno, hermanos, ha venido a amar a Dios. Amamos a Dios porque nos amó primero, nos escogió, nos conoció. Amén. Y cuando estamos amando a Dios, es evidencia, hermanos, que uno es conocido por Dios. Amén. Que uno ha sido escogido por Dios. Entonces, hermanos, con esto en mente, hermanos, vamos a regresar a la parábola. Amén. Ya que entendemos, hermanos, esta palabra un poquito más. Cuando las 5 vírgenes insensatas llegaron, hermanos, llegaron tarde a la fiesta, ¿verdad? Del esposo con la esposa. Llegaron tarde. Amén. Empezaron a clamar, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Hermanos, ¿cuál fue la respuesta? Dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. En otras palabras, hermanos, no veo en ustedes, hermanos, les dice el Señor, el sello de fidelidad, la fidelidad que yo requiero. No la veo en ustedes, no veo el sello, no veo las marcas de que ustedes son fieles hacia mí. No veo amor hacia mí. Ustedes no me pertenecen. No tienen mi sello. Y este sello, mira, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 9, nos lo da a entender cuál sello está hablando. Dice 2 Timoteo 2, 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es ese sello? Dice, conoce
el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y otro, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Las 5 insensatas no tenían las marcas. Las 5 insensatas no tenían, hermanos, el sello. Aquí vemos las marcas del sello que indican que Él nos ha escogido, que Él nos ha conocido. Amén. Primero, Dios conoce a los que son suyos. Aquellos hermanos que, segundo, que se han apartado de iniquidad. Y esto es lo que Jesús les está diciendo a estas vírgenes. No veo el sello en sus vidas. No veo las marcas que ustedes me aman. No veo las marcas que ustedes me desean. Amén. No veo la evidencia de que ustedes aman mi nombre, dice el Señor. Amén. Y es porque no se han apartado de iniquidad. Ustedes no son míos. No son míos, dice, no los conozco. Querido hermano, querido amigo, créame que usted no quiere escuchar estas palabras salir de la boca de Jesús. En aquel día, amén. En aquel día, en el futuro, cuando estemos todos en la presencia de Jesús. Cuando todos estemos presentes delante del Señor. Estas palabras, no os conozco. Miren, hermanos, se va a repetir miles y miles de veces. Dice la Biblia que muchos son llamados, pero pocos los escogidos, pocos los conocidos, pocos los que el Señor conoce. Amén. Gracias a Dios que estamos viviendo en esta dispensación de gracia. Amén. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, podemos allegarnos, hermanos, al Señor, amarlo para que Él pueda conocernos, amarle a Él para que Él pueda decir, ahora sí te conozco por ese amor que me tienes a mí. Amén. En aquel día, hermanos, muchos oirán estas palabras, no os conozco. Aleluya. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Amén. De escuchar otra palabra del Señor. Una palabra solo para los conocidos de Dios. Mateo 25, 21. Y estas son las palabras de Jesús. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra. Amén. La puerta está abierta para aquellos. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Esto es lo que, hermanos, este es el evangelio, hermanos, para aquellos, hermanos, que el Señor nos llama. Amén. Que el Señor, hermanos, nos conoce, y es porque venimos, hermanos, a tener amor por Él. Debemos estar aquí, la palabra velando, hermanos, es porque estamos enamorados con Él. Amén. Estamos velando. Jesús nos dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Debemos estar alertas, amándole, sirviéndole, haciendo su voluntad. Los pecadores arrepintiéndose, amén, siendo lavados sus pecados, amén. Velad, Jesús nos invita a velar. Hermanos, que haga aceite en nuestra lámpara, que haga aceite del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. ¿Por qué? Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Esto estar, hermanos, alerta o despiertos espiritualmente. Amén. Amigo, ama al Señor. Amén. Y así podrás ser reconocido en aquel día. Amén. No tengan mayor amor a las cosas de este mundo, porque si uno ama este mundo, hermanos, el Señor dirá, no os conozco. Tenemos que amar a Dios más que todas las cosas. Si no has venido a Cristo, ven a Cristo. Arrepiéntete.
arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, que tengas suficiente fe, amén, fe para poder hacer ese paso de obediencia, el bautismo en el nombre de Jesucristo, amén. Y espero que esta palabra haya llegado y haya impactado tu vida en este día, amén. Padre Santo, Padre Celestial, gracias, Señor, hermanos. Señor, porque tú nos has conocido, Señor, hemos entrado con fe, por fe, Señor, hemos hecho obedientemente, Señor, lo que tú nos pides, Señor. Tú has lavado nuestros pecados, Señor, aleluya, para aquel día, Señor, el día que no sabemos, Señor, aquel día podamos oír las palabras positivas y no, Señor, una palabra de condenación. No os conozco. Bendice a Templo Betel, a cada oyente, a nuestros amigos, Señor. Bendíceles de esa manera como lo hiciste con nosotros, Señor, en aquel día. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te lo suplicamos. Amén, amén. Hermanos, hasta la próxima vez. Dios me los bendiga. Amén.